Es un gusto darles la bienvenida al curso virtual La desjudicialización del proceso penal juvenil de la Escuela de Capacitación Judicial Dr. Arturo Celedón Castrillo. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Geisel Bolaños Vázquez y les estaré acompañando durante este curso en el que discutiremos sobre el sistema penal juvenil desde una perspectiva de protección integral de derechos humanos y cómo esta perspectiva integral de derechos humanos está acuerpada a través de la figura de la desjudicialización del proceso penal juvenil. Durante las próximas 2 semanas podremos avanzar en el conocimiento tanto teórico como práctico de contenidos que nos ayudarán a comprender la importancia de desjudicializar el proceso penal juvenil para cumplir con los objetivos de protección de los derechos de las personas adolescentes en conflicto con la ley penal. Como veremos, esto es una tendencia internacional. Nuevamente les doy la bienvenida, les felicito por la iniciativa de tomar este curso y espero que durante estas 2 semanas podamos reflexionar sobre este importante tema. Procederé entonces a compartir con ustedes la presentación que también la tienen disponible en su campus virtual y que con esta presentación ustedes podrán también reflexionar sobre los contenidos que queremos abordar en la unidad 1, referente a los antecedentes del sistema penal juvenil y cómo estos antecedentes del sistema penal juvenil conllevaron a la reflexión hacia un sistema más integral de derechos humanos. Como ustedes podrán observar y además seguramente ya han podido leer con anterioridad debido al desarrollo que ha tenido en el pasado el sistema penal juvenil, pues seguramente ustedes ya saben que venimos de una historia oscura. De por sí, en general, el derecho penal viene de una historia oscura y pues el derecho penal en niñez y adolescencia no iba a ser la excepción. Bien, vamos a comenzar diciendo que el desarrollo que ha tenido el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal durante la historia ha atravesado pues por varias etapas. Antes de comenzar a abordar sobre las etapas de tratamiento que ha tenido el sistema penal juvenil, voy a hacer un breve esbozo de cómo se abordaba la justicia penal juvenil tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. Brevemente, solo para hacer algunos pequeños apuntes históricos que nos pueden servir para tomar de referencia de dónde venimos y hacia dónde esperamos que vaya el desarrollo del sistema penal juvenil. Comenzaremos diciendo que la Edad Media fue una época oscura para el tratamiento de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. Había escasa legislación, básicamente pues a los niños y adolescentes se les sancionaba o se les castigaba con las mismas penas que a las personas adultas. Hubieron algunos países que regularon también la edad límite para determinar responsabilidades penales. Sin embargo, no se hacían estas delimitaciones como un enfoque de derechos, sino incluso de manera más peyorativa, es decir, para excluir de los tratamientos diferenciados que pudieran resultar ventajosos a la adolescencia y caso contrario se utilizaban para justificar castigos que no se le daban a las personas adultas. Por ejemplo, la legislación de España en 1240 en el Fuero Busco se estableció el límite de edad de responsabilidad a los 20 años, pero se establecía para delitos que se consideraban que los adolescentes, que la niñez no podía cometer. Por ejemplo, las 7 partidas en 1263 establecían que no se podía reprochar penalmente a los jóvenes menores de 14 años por delitos como la lujuria y el adulterio. Y se determinaba que por debajo de los 10 años no se debía de aplicar pena hacia la niñez. En la misma línea, en Francia, en el año 1268, pues también se determinó que los niños menores de 10 años se les consideraba irresponsables de los delitos que se les imputaban, pero ya a partir de los 10 años, pues ya se les aplicaban penas como los azotes o las reglas comunes a partir de los 14 años de edad, ya eran juzgados como personas adultas. Similar situación se advertía en Inglaterra. Durante el siglo XII, pues también las personas menores de 12 años no se consideraban penalmente responsables
por delitos como el robo. Y si eran menores de 7 años, pues no se les consideraba responsables de cualquier otro tipo de penal. Ya en la edad moderna se comienza a dar como un desarrollo de lo que entonces se conocía como el concepto de infancia, es decir, como el niño o la niña como un ser sustancialmente diferente de las personas adultas. Ya se empieza a hacer esta reflexión sobre la necesidad de diferenciar el trato de acuerdo al desarrollo evolutivo, pero vamos a decir que va teniendo como algunos esbozos, es decir, de que se empezó a tener cierto grado de discernimiento en considerar de que el niño ni adolescente en conflicto con la ley penal debía de tener un trato acorde a su edad y que había una determinada edad en la que no se podía considerar responsable penalmente. No obstante, no es hasta la edad contemporánea que se dio el cambio sustancial hacia el trato diferenciado hacia el niño o adolescente en conflicto con la ley penal. Esto se vio influenciado sobre todo en la época debido, pues, bueno, consecuencia de la revolución industrial, los grandes cambios que hubo en las ciudades. Hubo mucha migración desde el campo o desde la zona rural hacia la ciudad. Se permitió que muchos niños, niñas y adolescentes trabajaran de forma clandestina en fábricas, se permitió su explotación. Y además, como el sistema que imperaba en esa época permitía la explotación de niños, niñas y adolescentes y la migración, se fomentó mucho la migración de los niños de la zona rural hacia las ciudades, esto también conllevó a lo que los adultos consideraban también actitudes peligrosas hacia la niñez o adolescencia, como el abordaje de la ociosidad. También pensándolo desde un punto de vista mercantilista, pues se esperaba que ya los niños, los adolescentes, a esas edades ya estuvieran contribuyendo como mano de obra, tenían que estar ya pues trabajando. Y los niños y niñas que no trabajaban ni estudiaban, pues eran considerados como vagos, ociosos, que necesitaban ser reprimidos por el Estado y se les establecía penas especiales por ser considerados lacras, ¿verdad? Por ser considerados una carga a la sociedad. Lejos de ser vistos como sujetos de derechos, se les veía como objetos de protección, represión, porque tenía esa dualidad de ese pensamiento, o tiene esa dualidad de ese pensamiento, de ver a la niñez y adolescencia como un objeto que necesita ser protegido, pero de una manera represiva, como un objeto, no como un sujeto, como una persona que piensa, siente, toma decisiones. Todo lo contrario, como una persona incompleta, que no ha desarrollado totalmente su capacidad de análisis y que por esta razón los adultos tienen que tomar decisiones sobre cómo se va a desarrollar en el futuro este niño ni adolescente. Y es en esta época que surgen los orfanatos, los reformatorios, que eran tan represivos y que además aplicaban un modelo muy tutelar hacia la niñez y adolescencia. Pues durante esta etapa también fue que se comenzaron a crear las primeras cortes penales juveniles. Ya en 1899 pues se instaló la primera corte penal juvenil, la Juvenile Court Act de Illinois, que es el antecedente de las primeras cortes que surgieron. Y al surgir esta corte en Illinois, pues muchos países fueron tomando ejemplo de la necesidad de tener tribunales especializados para el abordaje de la delincuencia juvenil. Y aquí tienen algunos ejemplos: Inglaterra en el año 1905, Alemania en el año 1908, Argentina en 1921, Brasil en 1923, España en 1924 y El Salvador, con un poco de rezago, pues en 1966 establecieron sus primeras cortes para sancionar de manera diferenciada o para juzgar de manera diferenciada a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Bien, entonces como ustedes pueden advertir, en la época o en la regulación de los sistemas penales juveniles en El Salvador, vamos a decir que también en el mundo, pero centrándonos en El Salvador, se han atravesado varias etapas. La etapa de tratamiento indiferenciado o absoluto, la etapa de tratamiento parcial o relativamente indiferenciado y la etapa de tratamiento diferenciado.
Brevemente les voy a hacer algunas reflexiones sobre esto porque ustedes también tienen varias lecturas y actividades que van a hacer durante estas 2 semanas para reflexionar sobre estos temas. Yo solo quiero dejar como un breve esbozo, una breve reflexión para motivarlos a que ustedes sigan con las lecturas que tienen en su campus virtual. Bien, como su nombre lo dice, la etapa del tratamiento indiferenciado, pues básicamente no contemplaba la diferenciación en el tratamiento hacia la niñez o adolescencia en conflicto con la ley penal respecto de los adultos. Se equiparaban las infracciones, las penas y el tratamiento normativo. Es decir, no se hacía ningún tipo de diferenciación. Incluso en el ámbito constitucional no se hacía ninguna mención específica a la niñez y adolescencia, mucho menos a la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. Por ejemplo, para que puedan observar este trato indiferenciado, la Constitución de 1824 no reguló nada relativo a la existencia de las personas menores de edad como sujetos de derechos. Si no se regularon como sujetos de derechos, pues tampoco se regularon los derechos a los adolescentes o niñas en conflicto con la ley penal. Y en esa línea fueron las siguientes constituciones: 1841, 1871, 1872, 1880 y 1883, que no regularon de manera específica. Todo lo contrario, se estableció constitucionalmente que era prohibido la creación de comisiones y tribunales especiales porque se consideraba que estas vulneraban el principio de igualdad. Esta errónea interpretación del principio de igualdad de considerar cuando se da un trato especializado o diferenciado a una población en situación de vulnerabilidad se está yendo en contra de la igualdad de poblaciones que están en situaciones de ventaja. Afortunadamente, pues todas estas visiones han sido ya superadas, aunque en el imaginario social pues a veces pueden permanecer ciertos resabios, y es por eso que a veces escuchamos comentarios que se muestran a favor del tratamiento como adultos de personas adolescentes, porque todavía no se ha llegado a comprender la necesidad de este trato especializado. Y es por esta razón que también en este curso comenzamos abordando estos derechos fundamentales de la niñez en conflicto con la ley penal, para que ya no nos queden dudas del por qué sí es necesario y debemos defender esta especialización. Así, en la misma línea, tal como iba la Constitución, pues también fueron los códigos penales de la época. Por ejemplo, el Código Penal de 1825 se aplicaba a los niños mayores de 8 años y menores de 17 años que se les comprobara que se había obrado con discernimiento. Es decir, pues tenían el mismo tratamiento de personas adultas, y sobre los menores de 8 años se les consideraba como exentos de responsabilidad penal. Y en la misma línea o muy parecido fueron los siguientes códigos penales. Por ejemplo, el Código Penal de 1859 se aplicaba a niñas mayores de 8 años de edad y menores de 18 con las mismas penas que les correspondían a los adultos. Incluso, ¿verdad?, que la peligrosidad, ustedes pueden ver en el Código de 1881 y 1904, si bien se amplió, digamos, se estudió la edad mínima de responsabilidad penal en la que se podía juzgar como personas adultas a la niñez y adolescencia a los 10 años, pero se permitió durante toda esta época que en los centros penitenciarios tanto niños como personas adultas cumplieran las medidas de prisión de libertad o las detenciones en las mismas condiciones y además conviviendo con personas adultas, lo cual, pues como ustedes se imaginarán, fue una etapa, una época en la cual se vulneraron muchos derechos de niñez, fueron expuestos a muchos desagravios y a muchas vulneraciones a sus derechos fundamentales, a su integridad como seres humanos. Bien, pues después de esta época oscura de no diferenciación, se pasó a una época de un tratamiento parcialmente diferenciado hacia la niñez y adolescencia, ¿verdad? Esto inicia a finales del siglo XIX hasta finales de la década de los 30 del siglo XX, en los cuales se comienza a hacer una reflexión en el ámbito constitucional sobre la justicia especializada para adolescentes en conflicto con la ley penal. Empiezan a surgir las primeras leyes que buscaban esta diferenciación, este trato diferenciado respecto de las personas adultas. Se empieza también a hablar sobre la idea del discernimiento que tienen las personas adolescentes
a la hora de actuar y de comprender sobre sus actuaciones, y también pues se empieza a reflexionar sobre la exclusión de la responsabilidad penal de los adolescentes. No obstante, el tratamiento diferenciado llega a partir de la década de los 40 del siglo XX. Es en nuestro país, en la Constitución de 1945, que ya se comienza a abordar la conducta delictiva de las personas menores de edad en la Constitución. No obstante, pues se sigue con una visión tutelar en la cual se veía a los y las adolescentes como personas incapaces para comprender y discernir sobre la ilicitud de sus actos. Por lo tanto, eran consideradas personas irresponsables que no tenían esta capacidad de discernimiento y eran vistos prácticamente como objetos de intervención, más que como sujetos capaces de tomar decisiones o también de rehabilitarse. Entonces, este pensamiento justificó este régimen jurídico especial para personas menores de edad, para que se les protegiera y educara por parte del Estado de una manera tutelar, de una manera que no les consideraba como seres humanos, sino como objetos de protección. Y es así como surgen estos dos modelos, o cómo fue que se aplicaron en esta época de tratamiento diferenciado estos dos modelos. El modelo tutelar o modelo de la situación irregular, que es el que hemos conocido años atrás, y es hasta después de la Convención o a través de la Convención de Derechos del Niño que se comenzó a ejecutar el modelo de justicia o el modelo de protección integral. Brevemente, para hablarles sobre estos modelos, ¿verdad? Son contrapuestos. El modelo tutelar o el modelo de la situación irregular pues tiene ciertas características que lo distinguen del modelo de justicia o el modelo de la protección integral. Vamos a decir que el modelo de justicia o el modelo de la protección integral es el ideal, y no obstante todavía hay muchos retos para aplicarlo de manera efectiva, de manera real, de manera sustancial, porque muchas veces en las normas podemos decir que estamos aplicando un modelo de justicia o de protección integral, pero en la práctica y sobre todo en el ámbito social todavía tenemos muchos resabios e imaginarios del modelo tutelar o de la situación irregular. Bien, ¿cuáles eran las características que más destacaron en el modelo tutelar? Los niños y niñas fueron considerados siempre como objeto de tutela judicial, es decir, esta dualidad peligrosa de considerar que eran sujetos de compasión y a la vez sujetos de represión. Es decir, debemos de compadecer, debemos de asistir, ¿verdad?, a estos niños y niñas porque están en este conflicto con la norma penal, pero al mismo tiempo tenemos que reprimirles duramente, tenemos que darles severos castigos, reprimendas, para que comprendan lo mal de su actuar, para que reciban un castigo. No se tiene esa visión de sujetos de derechos, de personas con derecho a reinsertarse, con personas que también pueden dirigir sus actos y que esta misma capacidad de dirigir sus actos y de comprender sus acciones pues también les hacen ser responsables penalmente, pero sabiendo que esta responsabilidad que se asume conlleva por parte del Estado, de la sociedad, la obligación de resocializar, de reeducar a estos adolescentes que si han estado en conflicto con la ley penal, en parte es pues por los vacíos que hemos tenido como sociedad a la hora de darles oportunidades para desarrollarse plenamente. Bueno, otra característica de este modelo tutelar es que el niño y niña son sujetos de castigo a través de medidas indeterminadas. No tienen la misma seguridad que las personas adultas en cuanto a las penas que se les van a aplicar, o digamos que se les sanciona también por conductas que no son delictivas o que no son antijurídicas, sino que estaban más relacionadas con la apariencia o con lo que se considera que debería ser un buen niño, niña o adolescente. Lo que conocemos en la doctrina del derecho penal como derecho penal de autor. Va más dirigido a la apariencia, a esta apariencia de ocio, de vagabundo, en estos tiempos podríamos decir a la
apariencia de ser un joven de un barrio con problemas pandilleriles, o tener una apariencia de joven pandilleril o de adolescente pandilleril, pues conllevaba sanciones. Se podía sancionar a un adolescente por tener conductas que fueran consideradas contrarias a las buenas normas, al decoro, conductas como no asistir a clases, no obedecer a sus padres, que no son conductas penales, no están reguladas para las personas adultas como delitos. Sin embargo, a los adolescentes sí se les juzgaba en esta época del modelo tutelar por este tipo de conductas. Otra de las características de este modelo tutelar es que la judicialización de los casos no tenía las mismas garantías procesales que las personas adultas. Se podía estar sin asistencia fiscal, sin defensa, no se garantizaba el principio de contradicción. Además, las medidas tenían como único fin la adaptación del niño a la sociedad desde este modelo tutelar, desde este castigo reprimenda para adaptar al niño a la sociedad, pero no tenían una función educativa, integradora, que realmente permitiera el desarrollo como sujeto pleno de derechos de este adolescente, sino más bien como un castigo para forzosamente hacer que este niño o niña se reinsertara a la sociedad desde el paradigma adultocentrista, además. Y bien, no se reconocían a la persona menor de edad los derechos que disponen las personas adultas. Se les consideraba seres distintos e incluso se les vulneraba ese reconocimiento de derechos que también tienen las personas adultas. Esta es la Convención de los Derechos del Niño, que se hace este cambio de paradigma del modelo tutelar al modelo de justicia penal o de responsabilidad. Y sus principales características son: en este modelo ya se ve al niño o niña como un sujeto pleno de derechos. No son objetos de compasión ni de represión, sino que son personas plenas que están desarrollando paulatinamente sus capacidades. Pero, como muy bien lo afirma Marie Belot, en el desarrollo de cada una de sus etapas son personas completas. Para su edad, los niños y las niñas son personas completas, pero claro, en su desarrollo evolutivo, a medida que crecen, van adquiriendo más competencias, más habilidades, más discernimiento. Pero dentro de la etapa en la que se encuentran, ya son personas completas. No hablamos de media personas, no hablamos de objetos, sino de sujetos plenos de derechos, con capacidad también de opinar, de decidir, de expresar cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus voluntades, cuáles son sus deseos y hacia dónde quieren determinar su desarrollo integral. Otra de las características principales del modelo de justicia penal o de responsabilidad es que se le apuesta a la desjudicialización o diversificación de la intervención penal. Y este es el porqué de este curso. Para comprender estas medidas de desjudicialización, para comprender por qué desde este modelo de responsabilidad basado en los derechos de la niñez y adolescencia es tan importante estas medidas de desjudicialización, como un mecanismo indispensable para descongestionar el sistema penal juvenil. Es lo que se espera que aplicara la política criminal. Como ustedes van a tener la oportunidad de leer en los materiales que se encuentran colgados en el aula virtual, pues ustedes ya saben o ya sabrán que es necesario, para tener una política criminal efectiva, apostar a la desjudicialización del proceso penal juvenil. Sobre todo porque esto va en línea de los estándares internacionales que brevemente vamos a discutir más adelante y que ustedes también van a tener la oportunidad de revisar y leer para hacer las actividades de este curso. Bien, otra de las características es que ya se definen grupos etarios para racionalizar la sanción penal. Por ejemplo, el artículo 2 de la Ley Penal Juvenil establece dos franjas. La primera franja está comprendida entre los niños y niñas mayores de 12 años y hasta los 16 años y menores de 16 años, y la segunda franja es de adolescentes entre los 16 y menores de 18 años de edad. Y a partir de estas franjas etarias se determinan también cómo se van a aplicar las medidas para cuando se les determina su responsabilidad penal. Bien.
Otra característica muy importante de este modelo de justicia penal o de responsabilidad para las personas adolescentes en conflicto con la ley penal es la vigencia del principio fundamental de la igualdad ante la ley. Sobre todo, les asisten los mismos derechos que las personas adultas. Todas las garantías, todos los derechos que tienen las personas adultas también se conservan para la niñez, en este caso para la adolescencia en conflicto con la ley penal. Y bueno, se considera a la persona adolescente responsable, capaz de dirigir sus conductas, ¿verdad? Pueden tener responsabilidad penal, claro que sí, ¿verdad? Se abandona la idea de que los niños y adolescentes son sujetos incapaces de discernir entre el bien y el mal o totalmente irresponsables, sino que se establece que sí tienen esta responsabilidad penal y bueno, visiones como la justicia restaurativa, que también vamos a tener la oportunidad de analizar en este curso, nos llevan a comprender la importancia de que los y las adolescentes comprendan la responsabilidad que conlleva sus actos y que también tienen este deber de responder ante los daños que hayan causado, responder ante las víctimas, hacerse responsables de sus actos, asumir las consecuencias de las conductas que hayan determinado ellos mismos y que hayan cometido de manera consciente y voluntaria. Pero, nuevamente, lo que buscamos con este sistema de responsabilidad, de que el adolescente sea responsable penalmente, es que adquiera esta conciencia de reparación, de restitución de derechos, de que también es corresponsable con la sociedad de reparar el daño causado. Y hasta esto nos lleva también, pues, todo este modelo de justicia restaurativa que vamos a tener también la oportunidad de analizar en este curso. Bien, pues como ya les decía, brevemente también haciendo un análisis de la normativa internacional relacionada con el tema de la desjudicialización del proceso penal juvenil, pues la Convención sobre los Derechos del Niño ha venido a dar este cambio de paradigma, este empuje para que empezáramos a visualizar al sistema penal juvenil desde la perspectiva del niño, de la niña, del adolescente como sujeto pleno de derechos, ya no como objeto de represión ni de protección. Al reconocimiento de las garantías y los derechos que les asisten, por eso incluso tenemos garantías reforzadas o especializadas para la adolescencia en conflicto con la ley penal. O sea, que lejos de ser un acto de discriminación o un acto de consentir, porque a veces se ven como de manera errada, como que estamos consintiendo a nuestros adolescentes, como que les estamos diciendo que está bien que delinquen o que cometan ilícitos penales. Todo lo contrario, ¿no? Lo que queremos afirmar es que la adolescente tiene esta capacidad de reflexión sobre los actos que comete, pero que también tiene esta capacidad de reivindicar, de resarcir, de asumir las consecuencias de sus actos, pero sobre todo de ser consciente y de buscar reparar el daño que ha hecho y que también pues no volver a cometer estos actos contrarios a la norma penal. Bien, entonces, es muy importante que hemos pasado de esta visión de la persona menor de edad como objeto de compasión-represión a esta visión de sujeto pleno de derechos. En los materiales que vamos a tener la oportunidad de leer vamos a ahondar mucho en qué implica considerar al niño y niña adolescente como un sujeto pleno de derechos. Y vamos a ver que es una visión tan holística, tan integradora y que todavía tenemos muchos retos en El Salvador para considerar o para garantizar que realmente los niños y adolescentes están ejerciendo plenamente sus derechos, incluso los que están en conflicto con la ley penal. Porque lamentablemente, bueno, ustedes ya lo sabrán y también pues las estadísticas, las investigaciones, los estudios también nos acompañan en esta afirmación, que lamentablemente los y las adolescentes que están en conflicto con la ley penal han sido vulnerados en sus derechos en sus edades, en su niñez. Entonces, esta situación de vulneración de derechos, estas vulneraciones de conflictos sociales, de falta de
de políticas sociales, de falta de programas de atención a la adolescencia, los ha puesto en una situación de vulnerabilidad que les hace presa fáciles de las personas adultas que los manipulan, que los utilizan para la comisión de delitos. Entonces también hay que tener mucho cuidado con garantizar que tenemos programas específicos de atención, tanto para la prevención, pero también para la atención cuando ya los y las adolescentes se encuentran con medidas por haber infringido la norma penal, que hayan también programas que permitan que estas medidas sean reparadoras, que además contribuyan a la desjudicialización del proceso penal, que además sean reeducadoras y que ayuden a la reinserción plena e integral del y la adolescente en la sociedad. Un documento que definitivamente tienen que tomar en cuenta a la hora de hablar sobre justicia penal juvenil, que además tienen una actividad que van a desarrollar con este documento, que también tienen esta observación colgada en su campus virtual, les invito a que le den una lectura detenida. Es la observación general número 10 del Comité de Derechos del Niño sobre los derechos del niño en la justicia de menores. Yo voy a hacer un resumen, la verdad que es muy amplia la observación y muy enriquecedora para comprender esta visión de sujeto pleno de derechos del niño y la niña, incluso del que está en conflicto con la ley penal. Bien, esta observación identifica elementos o cuestiones básicas que constituyen el eje central de la política integral de la justicia juvenil, ¿verdad? Entre estos ejes que se han identificado como indispensables para una política de justicia penal juvenil está la prevención de la delincuencia. Es decir, que la justicia de menores no tiene que ser meramente represiva, no tiene que buscar meramente la sanción, la aplicación de una consecuencia jurídica, la represión, sino que tiene que estar acompañada también de medidas destinadas a la prevención de la delincuencia juvenil. Programas, sensibilización, acceso a recursos, fortalecimiento de la cohesión familiar, de la cohesión social, es decir, todos estos factores de protección que nos van a ayudar a evitar que los y las adolescentes estén en situación de riesgo de vulnerabilidad ante la delincuencia juvenil, o para caer o para realizar acciones delictivas. También la observación número 10 establece que las intervenciones que se realicen en el ámbito penal juvenil no supongan el recurso a procedimientos judiciales. Se recomienda, ¿verdad? Se establece que parte esencial de la política criminal para adolescentes tiene que ir acompañada de medidas de justicia restaurativa. Vamos a tener oportunidad de discutir sobre eso en este curso. Medidas de mediación en oficinas de resolución alternas a conflictos, de conciliación en sede fiscal, intervenciones en el contexto de actuaciones judiciales, la remisión, la renuncia de la acción, la cesación, y estas medidas que descongestionan, que desjudicializan el proceso penal. Claro, esto siempre tomando en cuenta también los derechos de la víctima. El garantizar estas medidas a las personas adolescentes en ningún momento entra en conflicto también con los derechos de la víctima y los derechos que también tiene la víctima a ser reparada, a ser protegida, a ser también pues reinsertada también, o que se procure que también ella vuelva a la sociedad de la mejor manera posible. Que si bien ha enfrentado un acto que puede ser considerado como gravoso, que incluso pues haya impactado en su vida, pues también estas medidas tienen que propiciar que la víctima también se sienta reparada en el daño que ha recibido. Y por eso es bien importante estos mecanismos de justicia restaurativa, porque es la misma persona adolescente reflexionando sobre el daño que ha causado y también buscando la reparación del daño que ha causado a la víctima. También el comité establece a los estados partes parámetros para determinar la responsabilidad mínima, la edad de responsabilidad penal juvenil.
Recomiendan establecer esta edad por debajo de los 12 años e incluso pues establece que entre los 14 y 16 años sería una buena edad para comenzar a determinar la responsabilidad penal juvenil. Pero sí la desaconseja por debajo de los 12 años, ya considera pues que sería una grave vulneración a los derechos humanos y a las garantías de la niñez. Es otra de las características que establece el Comité al sistema penal juvenil o a la política criminal juvenil. Pues también establece la obligación de tener garantías de juicio imparcial, no tener una justicia retroactiva, siempre conservar la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado, el derecho a la participación efectiva en los procedimientos, es decir, que de manera consciente, que puedan entender en un lenguaje acorde a su desarrollo, tanto físico como intelectual, puedan comprender qué es lo que está sucediendo, las consecuencias, bueno, qué sanción o qué norma han infringido, la consecuencia de sus actos, a recibir información sin demora y directa de los cargos de los que se les acusan y, por supuesto, a tener asistencia jurídica y cualquier otro tipo de asistencia necesaria para su situación de adolescentes en conflicto con la ley penal. Es decir, que además de la asistencia jurídica, pues tienen que tener asistencia de salud, asistencia psicológica, emocional, social, ¿verdad? De una manera integral que permita que a esta persona adolescente pueda desarrollarse plenamente en la sociedad. Pues también esta observación general establece la necesidad de que se garantice que las decisiones que se van a tomar sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal sean hechas sin demora, con la participación de los padres, de padre y madre, que también tengan derecho a la presencia y examen de testigos, el derecho a la apelación, a la asistencia gratuita de un intérprete para que en un idioma o en un lenguaje que puedan comprender el procedimiento que están enfrentando y también el pleno respeto de la vida privada. Por eso es que hacemos garantías a la identidad de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal para garantizar que estos conflictos que están teniendo en la adolescencia luego no sean utilizados de mala forma en su vida adulta, cuando ellos tienen ya a desarrollar su vida adulta. Bien, también se establecen que las medidas tienen que ser unas medidas que sobre todo lleven a una educación consciente del adolescente sobre el daño causado o sobre la conducta sobre la conducta antijurídica que ha cometido. Se establece que estas medidas no incluyan las penas capitales, ¿verdad? O la pena de muerte, ni que sean penas perpetuas o sin posibilidad de libertad condicional, ¿verdad? Por eso es que las penas son menores a las que se les aplican a las personas adultas y pues se espera también que sean penas resocializadoras, periodos que permitan la resocialización. La verdad es que aplicar largas penas a las personas adolescentes incluso se pueden considerar cadenas perpetuas porque el impacto que puede tener en una persona adolescente una pena de privación de libertad muy extensa equivale casi a una cadena perpetua si se ve desde el punto de vista del desarrollo del y la adolescente, porque no olvidemos que en esta etapa que se está formando pues su criterio, se está formando su personalidad, pero también están en ese proceso de desarrollo de su vida educativa, profesional y familiar, y por lo tanto pues también tenemos que garantizar que las penas vayan acorde a permitir que no se trunque este desarrollo de su personalidad. Bien, también estas normas establecen, esta recomendación establece los principios fundamentales relativos a la privación de la libertad. Es decir, que la detención, el encarcelamiento, la prisión de un niño o adolescente en conflicto con la ley penal tiene que ser hecha en conformidad a las normas, a la ley, ¿verdad? Solo como el último recurso y durante el periodo más breve. Y no se puede permitir que un niño ni adolescente en conflicto con la ley penal sea detenida de manera arbitraria o ilegal.
Por eso se establecen pues también parámetros de control para garantizar que la privación de libertad de los adolescentes, de las adolescentes en conflicto con la ley penal, sea acorde a la norma. Bien, pues en este momento quisiera invitarles a que terminen de hojear la presentación. Yo les he dejado en la presentación de PowerPoint, que también tienen colgado en el campus virtual, un resumen de estos importantes instrumentos internacionales, tales como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores o las reglas de Beijing. Ustedes también van a hacer una actividad relativa a estas reglas, por eso la invitación es a que las lean completas, y también yo aquí les dejo en el PowerPoint un resumen de aquellas que son más relevantes para el tema que estamos estudiando sobre desjudicialización del proceso penal juvenil. Pero definitivamente pues todas las reglas son muy importantes. Aquí les dejo un pequeño resumen para que ustedes después se tomen el tiempo también de leer el resumen, tanto de estas reglas de Beijing, pero también les dejo aquí en la presentación de PowerPoint el resumen también de otros instrumentos internacionales que también regulan los derechos de la niñez y de la adolescencia en conflicto con la ley penal. Principalmente, pues también tenemos estas reglas, aparte de las reglas mínimas de la justicia penal de menores, pues también tenemos las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que son conocidas como las directrices del RIAL, en las cuales también se establecen principios, reglas que se espera que los sistemas penales juveniles cumplan en los países que han firmado instrumentos de derechos humanos y sobre todo la Convención de Derechos del Niño. Entonces aquí yo también les dejo un resumen de estas reglas que también las tienen colgadas en su campus virtual para que las puedan leer detenidamente. Aquí tenemos un resumen sobre las principales reglas y también pues la invitación a que lean las reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad y el proyecto de directrices de acción sobre el niño en el sistema de justicia penal juvenil, que también pues están todos estos materiales disponibles en su campus virtual para que los puedan revisar. Bien, pues ha sido un gusto compartir con ustedes brevemente este tema. Espero que tengan la motivación suficiente para leer estos documentos y hacer las actividades que hemos preparado para estas 2 semanas, para que podamos reflexionar sobre la importancia de desjudicializar el proceso penal juvenil, cómo esta desjudicialización nos va a permitir dar un abordaje integral a la niñez y a la adolescencia en conflicto con la ley penal, y cómo así nos va a permitir responder como sociedad, como Estado, a un enfoque integral de protección de derechos de niñez y adolescencia. Ha sido un gusto y espero que sigan disfrutando el desarrollo de este curso.